del ingeniero zootecnista Aníbal García. Recuerden que estamos saliendo en vivo por Facebook y que a esta capacitación la estamos grabando y luego se sube al canal de YouTube de Apratuc, o también lo pueden ver en la página de Apratuc, que es www.apratuc.com.ar. Le cedo la palabra a la delegada de RENATRE en la provincia de Tucumán, Lorena Dumit. Buen día, Lorena. Buen día, ingeniero Olivera. Buenos días, ingeniero García. Buenos días a todos los que nos están acompañando nuevamente. Bueno, como ya venimos en varias capacitaciones anteriores, hemos comentado que estas capacitaciones a distancia surgieron de la necesidad y del interés del sector arandanero, y al que nos sumamos en este interés y en este deseo de poner al alcance de los verdaderos actores del campo. Acompañamos a la ABC, INTA, acompaña a UATRE y acompaña a RENATRE en este esfuerzo y en este trabajo mancomunado. Bueno, contarles que el RENATRE ha puesto a disposición este tipo de distancia en los distintos puntos del país. Se vienen realizando en varias provincias este tipo de capacitaciones, y los interesados pueden entrar a través de la página de RENATRE, que es www.renatre.org.ar, al sector del aula virtual, y ahí pueden ver las distintas capacitaciones que se vienen realizando. También decirles que RENATRE, a través de un link que les voy a enviar en el Zoom, en el chat del Zoom, comentarles que estas capacitaciones pueden ser cargadas en la historia laboral online de trabajadores y empleadores. Como les decía, les voy a pasar este link porque me parece muy interesante que el empleador pueda acceder a tener su historia laboral de sus capacitaciones, y ni hablar de la importancia en el caso de los trabajadores. Así que les mandaré el link, que son 7 preguntas muy simples que deben contestar para que RENATRE pueda certificar la participación en estas capacitaciones. Bueno, desde ya muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Bueno, muchas gracias, Lorena. Bueno, y recuerden, como en otras ocasiones participaron realizando las consultas al disertante, en la parte inferior de la pantalla pueden ver ahí que está el chat, y para que realicen las consultas, ustedes las escriben y yo, cuando termine el ingeniero, las leo y él las va respondiendo. Bueno, no demoro más, le cedo la palabra al ingeniero zootecnista Aníbal García. Buen día, Aníbal. Buen día, Guillermo. Buen día, Lorena. Buen día a todos. Bueno, antes que nada agradecerle a RENATRE, a UATRE, a ABC y al INTA por permitirme poder participar en esta excelente iniciativa que están teniendo de capacitaciones online. Un poco la temática de hoy que me pidieron es una charla para encargados. Si les parece, empiezo a compartir pantalla. Por favor. Perfecto. Disculpen por ahí, pero bueno, esta tecnología hay que acostumbrarse. Bueno, como les decía, digamos, la temática que hoy nos convoca es la higiene y seguridad en el sector agropecuario, una charla específica para encargados. Me parecía pertinente, digamos, antes de empezar la charla, definir el rol. Estoy tratando de pasar la diapo. Perdón. ¿Qué es un encargado? Digamos, ¿qué función realiza? Un encargado de la producción agrícola. La función principal es gestionar la producción de una empresa agrícola, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales, que esto es lo que a mí me atañe, pero recalcando básicamente por la característica de cultivos que ustedes tienen, la importancia del control de calidad y seguridad alimentaria. Perdón. ¿Por qué es importante conocer sobre la higiene y seguridad? Bueno, me parece básico que por el rol que tienen ustedes, digamos, o los encargados de un campo, son el nexo indispensable entre los equipos técnicos, la gerencia y el resto de los operarios. Entonces me parece que ustedes tienen un valor importantísimo dentro del sistema de la organización, porque tienen el conocimiento de los dos polos, si quieren ponerlo de alguna manera.
Independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta, digamos, que conocer la higiene y seguridad es importante básicamente y fundamentalmente porque hay que proteger la vida humana y el patrimonio, porque esta es una norma, es un requisito legal, la ley 19.587, ley de higiene y seguridad laboral, y a veces hay requisitos, digamos, de BPA o buenas prácticas de nuestros clientes. Doy un ejemplo de Global Gap. Hay que tratar de reducir y minimizar las pérdidas, reducir los riesgos a un nivel de aceptación. Generalmente cuando intervenimos en alguna acción siempre hay un riesgo latente. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esos riesgos permitan que las operaciones sean seguras. Para eso es fundamental la capacitación y la prevención. No se olviden nunca que está en juego la salud y la vida de nuestros trabajadores y la continuidad de la empresa en el negocio. Perdón. Me parece importante antes de largar, digamos, o introducirnos básicamente en el decreto 617, que es el que reglamenta la higiene y seguridad en el área agrícola, tener algunos conceptos básicos, digamos, que es un accidente. Un accidente es un suceso que genera daños materiales o humanos de diversa gravedad. Y un incidente es un evento que podría generar daños o no, y que podría ocasionar un accidente en el futuro si no se corrigen las fallas que eso lo originan. Creo que en el rol de ustedes es fundamental que detecten los incidentes, que se adelanten a los hechos antes de que se produzca un accidente. Ustedes, para hacer eso, tienen que tener en cuenta cuáles son las causas de un accidente. Hay dos conceptos básicos, que es la condición insegura y los actos inseguros. La condición insegura comprende el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pueden originar un accidente. También se la denomina condiciones materiales. ¿Qué es eso, gente? Una condición insegura es cuando algún artículo material que usamos para el procedimiento, digamos, que estamos por empezar a ejecutar, no está en correctas condiciones. Y un acto inseguro comprende el conjunto de actos humanos que pueden originar un accidente. También se lo denomina actos inseguros, peligrosos o práctica inseguro. En ese caso, es otra cuestión, no tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con la conducta humana. Damos ejemplo de condiciones inseguras. Ahí ustedes pueden observar un colectivo, por ejemplo, digamos, con luces de posición y no presenta las luces que corresponde. De la parte posterior del colectivo se observa que tiene una cinta reflectiva. La verdad que sería importantísimo que tenga más cintas, ya que un colectivo lleva entre 25 y 30 operarios, digamos. Otra condición insegura que daba un ejemplo es por ejemplo, una escalera doblada. Otro ejemplo de una escalera doblada, imagínense lo que pasaría si un cosechero, digamos, apoya esa escalera en un árbol de limón, el accidente que podría generar, condición insegura. Por otro lado, otra condición insegura, ahí se ve un cosechero de limón, digamos, cosechando limón sin gafas de protección. Si esa fuera una variedad limonera 8A, por ejemplo, que tiene una carga de espina importantísima, tendría un montón de riesgo de tener una lesión ocular. El típico, che, ya que voy hasta el taller, arrimame, no te cuesta nada, no seas malo. Imaginen lo que podría pasar si ese operario se cae de ese tractor. Estos son actos inseguros. Otro acto inseguro, llevando las escaleras de cosecha en el cuello. Si sale un portavín a alta velocidad y toca la punta, digamos, de esa escalera cosechera, imaginen lo que podría pasar. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de prevenir. Estas son las cuestiones que nosotros tenemos que tratar de evitar. Ahora, si eso no ocurre y ocurre un accidente o un siniestro, existen distintos tipos de siniestro. No se olviden que el siniestro lo que hace es un suceso que genera daños humanos y daños materiales. En el caso que nosotros tendríamos que tratar de evitar que esto ocurra, pero si ocurre un siniestro, quiero que tengan claro que hay tres tipos de siniestro que es necesario que ustedes conozcan. El accidente in itinere, el accidente laboral y la enfermedad profesional. El accidente laboral, digamos, es el accidente que se produce, ese suceso que se produce, que genera un daño físico o mecánico en el ámbito del trabajo. Una enfermedad profesional, digamos, sería también una enfermedad que se produce por consecuencia de una acción realizada en el trabajo. Y un accidente in itinere, la palabra in itinere, digamos, significa en el camino. Es una definición importante que ustedes la tengan en clara, porque es aquel que se produce entre el trabajo y la residencia del trabajador o viceversa. Hay algunas pautas que hay que cumplir que me parece pertinente que las tengan en cuenta para que sea considerado un accidente in itinere. Hay algunas precauciones y algunas pautas más que nada que tienen que tener en cuenta que son importantes para que sea declarado así. Declarar el domicilio real de la residencia.
Eso que parece algo tan obvio a veces no ocurre. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona está casada con una determinada persona, termina esa relación, consigue una nueva novia, digamos, y se olvida, digamos, y deja la dirección de la número 1. La verdad que estas son cuestiones que nosotros tenemos que tratar de evitar, tenemos que tener plena conciencia de que hay que declarar y hacer el cambio de domicilio real. Importante no desviarse del camino más común entre el trabajo y la residencia, sino una causa justificada y sin dar previo aviso a la empresa. Una causa justificada podría ser, por ejemplo, un estudio. Yo soy un operario que salgo de mi operación normal o de mi día de trabajo normal, y antes de regresar a mi casa probablemente tengan que ir a la universidad. Si yo le aviso al empleador o a la empresa, estaría justificado dentro de esa causa. Ahora, si soy un empleado que salgo a las 3 de la tarde, a las 4 juego al fútbol 5, a las 8 la voy a ver a mi novia, y bueno, a las 9 si ocurre el accidente, probablemente no sea declarado como un accidente in itinere. Es importante, más en el ámbito de ruralidad que nosotros nos movemos, que los operarios, si se desplazan caminando si se desplazan caminando, es muy importante ir por la banquina de la ruta contraria a la circulación de los vehículos. Si se desplaza en moto o en bicicleta, digamos, siempre circular por la mano correspondiente, digamos, por la banquina. Tener el vehículo en buen estado, digamos, con las luces de posición, es fundamental, con luces de posición, con ojo de gato, con un buen sistema de freno, usar chalecos reflectivos y cascos. Dentro del establecimiento tener un lugar definido para el estacionamiento de manera de evitar accidentes. Típico que llegamos a un lugar, en un casco, en un playón, dejamos la bici o la moto en cualquier lugar, se mueve un tractor que tiene que mover un carro o alguna cuestión, se puede realizar un accidente o un incidente, y realizar la denuncia del accidente en tiempo y forma. Hay un periodo, digamos, y hay un tiempo que es el que se puede realizar la denuncia. Ejemplo de accidente in itinere: un colectivo agarró por una moto. Esto parece exagerado, pero lo ideal, observen la bici con los ojos de gato, con linterna en la silleta, linterna en la espalda, linterna en la nuca, con una linterna al frente y otra linterna, digamos, en la parte baja del manubrio. Digamos, fundamental el uso de EPP, el casco, hay que acostumbrarse a usar casco. Sé que cuesta, lo ideal sería que usen casco en la bici. Están los chalecos reflectivos, es importante que los tengan. Digamos, pantalones reflectivos. Che, no tengo chaleco reflectivo, no tengo pantalón, acudan a las cintas reflectivas. Son muy importantes la visualización de ustedes en la noche. Digamos, esto que así es lo ideal, no es exagerado, es ideal, digamos. Y después cuando estén en la moto, fundamental, el casco. La cabeza es lo primero que impacta en el accidente, digamos, es lo primero. No pueden dejar de usar casco. Aparte de lo que ya dijimos de controlar, digamos, el acelerador, digamos, el embrague antes de circular, controlen los frenos, revisen las cubiertas, y por favor, es algo muy común, no suban más de un acompañante en la moto. Eso es fundamental. Estos son la serie de conceptos que yo pienso que era importante que los tengamos todos en cuenta para poder iniciar en esto que le digo, que es un poco desarrollar el decreto 617/97. Este decreto es el que reglamenta la higiene y seguridad, digamos, en la actividad agraria. Consta de 11 títulos, tiene 50 artículos. Los 11 títulos, hay uno solo que no voy a desarrollar, que es el tema animal, porque no me parece que sea importante en esta actividad, por lo menos por ahora. No hay problema, lo podemos desarrollar si quieren otra consulta en otro momento. Los 50 artículos voy a tratar de nombrar lo que considero que es más importante para este tipo de actividades, digamos, y dar algunos ejemplos. Así que bueno, los introduzco un poco en cada uno de ellos. Los invito a que lean. El decreto 617 es un decreto corto, es súper técnico, es muy fácil de entender. Si quieren, se contactan conmigo, les paso los links para que los puedan leer. Está bueno, sirve. Empezamos a desarrollarlos un poco. Consideraciones generales. Este título lo que hace, digamos, un poco nos pone en sintonía de cuáles son las obligaciones de todas las partes que interactuamos en estas operaciones. La obligación del empleador sobre los riesgos, las obligaciones del trabajador, las obligaciones del RT, la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Los elementos de protección personal, de ahora en más los denominaremos EPP, las capacitaciones pertinentes, adecuadas para cada una de las actividades. Ahí creo que ustedes tienen un rol clave, ayudando, digamos, a los equipos de higiene y seguridad y a los higienistas, diciéndoles cuáles son algunas características que se presentan dentro de su actividad. Y como siempre, recuerden, gente, hay que cumplir. Esto es una ley. Esto es una ley que tenemos que cumplir. Que tiene obligaciones y que hay que cumplir las obligaciones, tanto del empleador como de los empleados. Obligaciones del empleador:
Fundamental proveer a los empleados de una cobertura de riesgo de trabajo, informar a los empleados de la ART donde se encuentran afiliados, realizar los exámenes médicos preocupacionales a sus empleados. Esos exámenes surgen de algunos formularios o declaraciones juradas que más adelante los trataremos, los cuales hacen y designan cuál es el análisis o los exámenes necesarios, brindar capacitaciones en higiene y seguridad y procedimientos a seguir en caso de accidentes, muy importante, y proveer a los empleados los elementos de protección personal correspondientes según la actividad que se desarrolle. Ese es todo un tema. Es importante no tan solo proveer los elementos de protección personal, sino proveer los elementos de protección personal adecuados. Por otro lado, las obligaciones del empleado, digamos, cumplir las normas de higiene y seguridad de la empresa, asistir a las capacitaciones dictadas por la empresa. Si la ART da una capacitación y la empresa, digamos, la consensúa con la ART, bueno, es fundamental que ustedes asistan, no es una posibilidad, es una obligación, es parte del programa de sus capacitaciones. No realizar actos inseguros, creo que el encargado tiene un rol básico, siempre puede identificar cuáles son las personas más distraídas, digamos, cuáles son las personas más juguetonas. Bueno, yo creo que es importante que eso ustedes lo digan, que charlen con el equipo de higiene y seguridad para asignarles tareas correspondientes. Vuelvo a insistir en el uso de los EPP, los elementos de protección personal provistos por la empresa, es fundamental usarlos, no tener barbijos en el mentón, cascos de vincha, hay que usar los EPP, usarlos y usarlos de manera segura, utilizar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas o implementos que la empresa les asigne para el trabajo, es fundamental, previa capacitación, realizar los exámenes médicos y de salud y cumplir con las indicaciones que se les formulen. Esas cuestiones son muy importantes. Vamos a pasar al título 2. El título 2 habla sobre infraestructura. Me pareció importante tocar 3 temas: el tema del agua potable, el tema de la vivienda y el tema de los botiquines de los primeros auxilios. En el caso de que haya el empleador tiene que tener los medios necesarios para poder proveerle agua potable a sus empleados, tanto en los lugares o en los establecimientos donde desempeñan su trabajo. La definición de agua potable es un agua que sea de excelente calidad para bebida humana, que esté dentro del Código Alimentario Argentino. Digamos, es muy importante tener en cuenta que se analiza este tipo de agua con un análisis físico-químico que se realiza una vez, es recomendable realizarlo una vez al año, y es recomendable realizar una vez o 2 veces al año por lo menos el microbiológico. Ahí particularmente creo que no tenemos que pasar los 6 meses, generalmente los cascos o algunos establecimientos están rodeados de otros pueblos, otras viviendas, las cuales mayormente en la ruralidad tienen pozos ciegos. Estos pozos ciegos generalmente en algún punto dejan de ser impermeables, y ¿qué ocurre? Empiezan a contaminar las napas. Entonces hay que tener una especial atención en el tema, digamos, del examen microbiológico. Si bien en el tema de agua potable, digamos, hay un mundo, me parece importante por la actividad que ustedes desarrollan, por los momentos de cosecha, donde hace mucho calor, habla un poquito del golpe de calor. El golpe de calor, en Tucumán, en el NOA, en el NEA, los veranos y los fines de primavera son muy cálidos, hay muchas maneras de prevenirlo, más en el momento que ustedes realizan las cosechas. Digamos, una cuestión básica son sombreros legionarios. Acá vemos sombreros legionarios, miran, che, qué caro ese sombrero legionario, imposible. Hay otra forma de adquirir esto, digamos, ahí lo tenemos de modelo el ingeniero Mocoroa, digamos, donde se hace un símil sombrero legionario, digamos, donde hay una gorra y posteriormente se pone ese paño que cubre, que ese es el objetivo que cubra. Es fundamental, digamos, para evitar el golpe de calor, el agua y cubrirse. Acá damos una especie de recomendaciones básicas. No se olviden de proteger la cabeza, usar una protección solar, traten de evitar las bebidas azucaradas, obviamente la alcohólica es para un día domingo, no para un momento de una jornada laboral. Digamos, las bebidas azucaradas y alcohólicas lo que hacen, deshidratan. Utilicen ropa ligera que los cubra en todas las partes del cuerpo que puedan. Beban frecuentemente agua. Si bien las empresas tienen que brindarles agua, siempre les recomiendo, más en este ámbito de pandemia y de COVID, digamos, que cada uno vaya con su botella de su casa. Eso es bueno, nos da una seguridad que hoy la necesitamos. Aumentar la frecuencia de las pausas, no queramos salir a comernos la cancha, a querer cosechar todo, a querer hacer todo lo que no hemos hecho. Tratemos de tener cuidado, hacer las tareas de forma bien, es importante, pausadas, con tranquilidad, y eviten los esfuerzos excesivos en los momentos donde hay mucho sol. Esto es un tema muy característico de la actividad, digamos, que ustedes realizan, y hay maneras
básicas, digamos, de prevenirlas. El tema de vivienda, como le dije anteriormente, en el caso de que las empresas o los empleadores tengan que dar la vivienda, tienen que garantizar que la vivienda se encuentre en un buen estado de aseo, que no tenga riesgos eléctricos, que no tenga riesgos de incendio, ni riesgos de derrumbe. Ustedes ven una casilla y dicen, che, pero eso no es una vivienda. Sí, cuando el decreto habla de viviendas fijas y viviendas móviles, observen qué buena que está esa casilla, DirecTV, aire acondicionado, digamos, camas, está espectacular, pero lamentablemente uno las casillas que encuentra cuando va circulando por el campo no son esas, sino encuentra este tipo de casillas, que muchas veces se encuentran en este estado y otras en este. Y yo creo que es importante, y acá vuelvo a decir la importancia de los dos, de los actores en este teatro. Es fundamental, el empleador le debe brindar, digamos, estos implementos en las condiciones, pero después todo, absolutamente todo, digamos, lo que surge depende de ustedes. Tenemos que mantener limpio, tenemos que mantener los pastos cortados, tenemos que mantener sin cacharros, tenemos que mantener todos los recipientes que tengan agua estancada sin agua. No se olviden que el año pasado hemos atravesado un momento muy duro en el NOA acá por el dengue y todo hace pensar que la próxima campaña va a ser así. Entonces es fundamental el aseo de las viviendas. Vamos al tema de botiquín de primeros auxilios. No se olviden que los botiquines de primeros auxilios no son una farmacia y los únicos medicamentos que puede ahí son los medicamentos que son medicamentos de venta libre. Generalmente las ERT son las que se encargan de decirles qué tipo de medicamentos o qué tipo de cuestiones tienen que tener dentro del botiquín, ¿sí? Eso es muy importante. Yo creo que lo más importante que tiene que haber dentro de un botiquín son los teléfonos de emergencia y, si es posible, algún procedimiento de primeros auxilios. No dejen de tener en el botiquín el procedimiento de emergencia. Es hermoso ese botiquín, pero a veces nos encontramos con este botiquín. Che, un accidente, vamos, no hay nada, y a veces con este. Está espectacular el botiquín. El problema es que no tiene absolutamente nada dentro de eso. No se olviden, es muy importante que tengan en cuenta esto. Y si ocurre un accidente, generalmente las empresas lo que hacen, les muestran cuáles son los procedimientos establecidos que hay dentro de las empresas. Ustedes como encargados tienen que rápidamente reaccionar ante estas cuestiones y seguir los procedimientos que haya. En algunos casos se cuelgan carteles dentro de la finca y en otros casos hay planes de acción ante distintas emergencias. Esto es un caso de una empresa vial que hace una descripción de cómo tiene que funcionar toda la estructura, digamos, de esa empresa en el caso de un accidente. Y fíjense, digamos, que muchas de estas acciones que ocurren son de vital importancia que ustedes, los encargados, sean los que accionen este tipo de procedimientos. Eso era el título 2 en cuanto a infraestructura. Ahora vamos a tocar este título, que es el título 3, que habla sobre máquinas, herramientas, motores y mecanismos de transmisión. Yo lo que trato de hacer cuando hablo de este título, la verdad que este título es un título muy particular, porque la mayoría de los accidentes que ocurren con este tipo de implementos son accidentes que generan importantísimos daños físicos, a veces hasta mortales, digamos, y daños, les diría, materiales también de gran importancia. Yo trato de dividir en este título las cuestiones estáticas de las cuestiones móviles. Entonces les voy a dar un ejemplo de un taller, digamos, mira un taller precario, digamos, pero toma algunas medidas de recaudo. Ahí se ven tanques de oxígeno y de acetileno, visualiza cuáles están llenos y cuántos vacíos, simplemente poniendo un cartel pintado, digamos, en la pared. Pero esas pequeñas cadenas que ustedes observan ahí, no sé si se me ve el mouse, pero que observan ahí en ese lugar son fundamentales. Imagínense si un operario pasa por el lado, digamos, y un tanque de esto se caería. Ni digamos esto, una agujereadora bastante vieja, pero lo positivo es que tiene un parador eléctrico. Digamos, miren ese compresor, un compresor normal, le falta el cabezal, pero un compresor normal donde el sistema de poleas y engranaje, digamos, se encuentra cubierto, lo que evitaría cualquier tipo de accidente. Esto no, muchachos, no puede existir, digamos, un taller desordenado. El desorden, digamos, genera problemas. Una moladora, ahí lo ideal sería que haya un cartel que para usar una moladora sí o sí hay que usar un protector, digamos, ocular. Los encargos de taller saben perfectamente esto, la cantidad de chispas que generan, digamos, y un parador por cualquier tipo de problema. Miren esto, observen ese taller. Uno quiere ir a sacar una horquilla de ahí, se le viene todo encima y ¿qué pasa? Esta la otra cara o el otro contrapunto, si ese compresor no tuviera, digamos, cubierto ese sistema de poleas y de correa. Ahí vemos un caso de un empaque limonero, digamos, de ese sistema de engranajes y de cadenas sin cobertura. Con un chapón simplemente lo protegeríamos. Miren ese aserradero, observen acá abajo lo mismo que estoy hablando de poleas y correa. Miren esa sierra, digamos, al lado. Acá es
más parecido a un milagro que no ocurre un incidente, un accidente, digamos, que todo camine bien. Eso un poco cuando hablamos, digamos, de cuestiones estáticas. Después hay muchos motores estáticos, es fundamental que revisen los motores estáticos, que revisen sus tiros, que los tiros presenten cadena, digamos, en este caso un motor estático que es un motor MWM, que mueve un sistema de filtrado, que mueve una bomba de agua para un sistema de riego portátil. No se imaginan a la cantidad de revoluciones por minuto que gira esa toma de fuerza. Miren qué simple hubiera sido, digamos, poner un chapón de cobertura y evitaríamos un probable accidente o incidente. Es fundamental. Imagínense también un operario que está cuidando esto, también un campo abierto, clave el protector auditivo. Después vamos a hablar un poquito de lo que decíamos de estas maquinarias. Ahí salimos de lo estático y vamos a los móviles. ¿Quién de ustedes no conoce esto? De la popular Manitou, miles de nombres tiene, Clark, hay millones de nombres según las marcas, digamos, fundamental revisarlas cuando ingresan, no importa si son nuestras o son de un tercero, tratar de revisarlos, ser colaborativo con esto, siempre que los peldaños sean antideslizantes, que tengan asientos anatómicos, que presenten, digamos, lugares donde agarrarse. Observen esto, digamos, ese es un típico telescopio que presenta, digamos, el sistema de vuelco de portavín para las cosechas industriales de limón. Después está esta, la conocen perfectamente algunos, podadora de limón. Esta, una podadora de seto, digamos, para cultivo en seto, creo que se usa en arándano también, pero para cultivo en seto se usa seguro. Otra vez la podadora de limón, miren esa retropala Key con su operario, una pala frontal, que atrás presenta una retropala. ¿Y por qué quiero hacer un punto en esto y marco puntualmente y elegí especialmente este tipo de implementos? Generalmente los operarios que manejan estas maquinarias, por la particularidad de las mismas, requieren un alto grado de concentración. Manejar una retropala, cavar para instalar un equipo de riego, manejar un tracto elevador o manejar una podadora con lo ruidoso que es la podadora más los resguardos que tiene que tener ese operario, hace generalmente que ese operario esté muy concentrado en la tarea, ¿sí? Yo creo que es fundamental ustedes como encargados que avisen a los equipos de trabajo que la máquina está trabajando en ese sector. No dejen de avisar, delimiten los lugares donde este tipo de máquinas trabajan. Recuerden que los operarios que están operando estas máquinas necesitan un altísimo grado de concentración y a veces los movimientos son bruscos y rápidos. Delimiten las áreas, digamos, de trabajo. De ahí pasamos a esto, les que justo tomé esta foto porque me parecía interesante tomarla. Estas son nodrizas, las nodrizas generalmente lo que hacen, vuelcan los caldos de productos fitosanitarios sobre las pulverizadoras, que asperjan luego nuestros cultivos. ¿Cuál es la particularidad de esta nodriza? Anteriormente todas las nodrizas, o la gran mayoría de las nodrizas que uno veía, por lo menos acá en el NOA, digamos, se encontraban con sistemas para mover sus bombas cardánicos, con cardanes larguísimos, mucho más largos de lo común. Hoy lo que es muy bueno es tratar de salir, ir a sistemas hidráulicos, donde simplemente con algunos protectores podemos manejar todo lo que es este sistema de roldana, se engancha al hidráulico del tractor y trabaja perfectamente la bomba. Tratemos de salir de nodrizas de cardan, por favor, tratemos de salir de ahí. Vamos a nuestros viejos y conocidos tractores, acá hay un mundo enorme, acá tenemos un John Deere de 125 HP, un tractor muy bueno, observen lo que es el peldaño de ese tractor con su característica antideslizante. Si bien el tapizado del tractor no es el correcto, el que queremos, pero miren qué bueno que es el asiento anatómico. Por otro lado tenemos este tipo de tractor que les puede sonar más, otro John Deere, el 5403, de 70 HP, un tractor que también, digamos, muy usado en la fruticultura, presenta sus peldaños, digamos, su asiento anatómico, no en el mejor estado, pero ahí se encuentra. Después tenemos otro tipo de tractores mucho más grandes que se utilizan los duales para preparación de suelo. Este es un tractor enorme, les quiero mostrar otra variedad. Y después me detengo acá. El viejo y querido Deus 5565, tractores del 76. A veces decimos, pero tengo un tractor muy viejo. Si nosotros le ponemos un poco de ingenio, buscamos la persona pertinente, la normativa y la ERT, digamos, nos permite, hay la posibilidad de hacer muchísimas mejoras sobre ese tipo de tractores. Observen lo que hace el ingenio, digamos, de poner, por ejemplo, este tipo de peldaño. Obviamente esto no venía de fábrica, antideslizante, miren. Observen la jaula antivuelco, una jaula antivuelco, también tiene un pasador, digamos, para agarrarse, que va prendida, digamos, con una especie de grampa al palier, digamos, al palier de este tractor, y de repente el tractor pasa a estar seguro, se produce un cambio, digamos, un cambio y tiene un asiento anatómico. No se olviden que no es una excusa el cambio del tractor. Se puede trabajar sobre tractores viejos y se puede buscar condiciones seguras sobre tractores viejos. ¿Qué pasa con este título? ¿Por qué es fundamental? Porque acá entramos, digamos, con algo que lamentablemente, digamos, son accidentes, como le dije al principio,
sí, el aplastamiento, el atrapamiento y los cortes, no tanto el corte, sino el atrapamiento y el aplastamiento generalmente son mortales. Y la mayor causante de esto, principalmente la toma de fuerza. Y no es tan complejo realizar cambios o tener actos seguros con esto. Imagínense lo que pasa con un aplastamiento. Si el tractor no tuviera una jaula antivuelco, ocurrirían muchos problemas. Entonces lo que hay que tratar de hacer es eso, ponerle eso al tractor, usar el cinturón de seguridad, tratar de poner los cinturones de seguridad en los tractores. Muchos de estos tractores se mueven en quintas pedemontanas, muchas están en curva de nivel, otras no, son muy riesgosos. Entonces evitemos, muchachos, el aplastamiento es fundamental, evitemos, hagamos actos seguros, actos preventivos, tengamos una manera de conducir preventiva, tranquila. Después el atrapamiento, nunca, nunca bajo ningún concepto pasar sobre la toma de fuerza, eso es lo que le decía anteriormente con las nodizas, es importante, digamos, tratar de acortar, digamos, las tomas de fuerza. Esto es lo que pasa cuando se produce el atrapamiento, esto debido a la toma de fuerza homicida. Hay maneras, digamos, de que estas tomas de fuerza estén en la forma correcta, se les pone un capuchón, a veces se les pone un caño de PVC, digamos, a los cárdanes, y lo que tenemos que tratar de lograr es eso, una toma de fuerza correcta. Y básicamente acá entramos en cómo el funcionamiento preventivo, así como se hacen checklists o listas de chequeo, digamos, para otro tipo de maquinarias, pensando siempre en el tema productivo, yo los invito que ustedes como encargados agrícolas o encargados de taller, incorporen los checklists, digamos, de todos sus aparatos que funcionen o sus implementos que funcionen para la productividad. Metalen de a poquito, vayan metiendo en su cabeza, digamos, esto de también usarlo y hacer checklist para la higiene y seguridad. No son tan complejos, miren, hay un ejemplo de un tractor, sistema de luces baja y alta, chequearla, los sistemas de freno, tanto en estacionamiento como en servicio, los sistemas de dirección de ruedas, sí, importante ver si están adecuadamente infladas, si tienen un daño o no, escaleras de apoyo para evitar los resbalamientos, que estén en buen estado, es fácil poner algunos implementos antideslizantes, que los asientos sean anatómicos, lo que me habla del tapizado es clave, es importante, la amortiguación de los mismos, tratar de incorporar cinturones de seguridad, sobre todo en lugares muy riesgosos, como le digo, sobre todo en la zona pedemontana, donde hay muchos desniveles. Matafuego es indispensable el matafuego, vidrio, parabrisas laterales si tienen y espejos retrovisores. Esto es un poco lo que quería tratar de transmitirle en lo que viene a ser el título Maquinaria y Herramientas y Motores. De ahí pasamos a otro tema bastante importante, sobre todo para ustedes encargados, lo que es el tema de contaminante. Lo separo en dos puntos que me parece importante tener en cuenta y separarlo. No solamente hablar del contaminante químico, sino de los contaminantes físicos. Los contaminantes físicos, según estos decretos y estas reglamentaciones, digamos, lo que tratan de evaluar es la carga térmica, la iluminación y el nivel sonoro, digamos, que tiene un lugar. Si mañana tenemos que hacer un taller o tenemos que fabricar un pequeño galpón, de lo que sea, es importante. Hay profesionales que se dedican a este tipo de mediciones y les dan las características necesarias, digamos, para realizar las obras posteriores, digamos, según estas normativas. Es fundamental que sea así. Ahí se evalúa muchísimo, digamos, el tiempo que está expuesto el trabajador a este ambiente, las particularidades de esta actividad, la estacionalidad, las condiciones climáticas y, como le acabo de decir, el tiempo real de la exposición del trabajador. A partir de ahí se generan estudios que son los que determinan cuáles serían las distintas condiciones que tienen que tener estos lugares. Por otro lado, entramos en el tema de contaminantes, vamos a lo que es un producto fitosanitario. Me parece importante, digamos, antes de hablar de productos fitosanitarios, por lo menos tener en claro lo que es la definición, esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que define el producto fitosanitario como una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir la acción de o destruir directamente insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animales o vegetales perjudiciales. Una vez sabiendo con qué estamos manipulando, es importante que tengamos en cuenta que estos productos tienen una clasificación. Yo sé que ustedes tuvieron charla ya de esto, pero lo quería nombrar, no quería dejar de nombrarlo. Y esta clasificación está dada justamente por la peligrosidad del producto, que va desde un producto sumamente peligroso a un producto normalmente no peligroso. Eso no significa que no sea peligroso, sino que tenemos que tener probablemente muchísimo menos recaudo que cuando manipulamos un producto peligroso. Los invito a que cada vez, digamos, que
les toque usar un producto, bueno, acá doy algunos ejemplos de algunos productos que pueden conocer o no, que tienen estas bandas de coloración son las que determinan del rojo al verde su peligrosidad, todos los productos la tienen, y otras cosas que también tienen los productos que los invito a que la lean, que son las hojas de seguridad, que es una información básica, muy básica, que lo que hace esa información le cuenta las propiedades de riesgo, digamos, que tiene el material que están manipulando, cómo usarlo de manera segura, y básicamente también es súper importante qué hacer en caso de si ocurre una emergencia. Me parecía bueno mostrarles estas buenas prácticas agrícolas de los procedimientos de los productos fitosanitarios que deja el CASAFE. Es interesante, muy interesante, después se las paso si quieren, digamos. Y después otra cosa importante, que entiendan que los agroquímicos tienen etapas de su manejo. La etapa de sus manejos, que era lo que les mostré en la diapo anterior, hablan de la elección del producto fitosanitario, del transporte del mismo, del almacenaje, de la dosificación, de la aplicación del producto fitosanitario, digamos, y de posterior, y las tareas y las cuestiones que hay que tener en cuenta posteriores a la aplicación. Yo creo que los fitosanitarios, digamos, hay una serie de peligrosidad que se definen en etapas. Las dos más importantes son la dosificación y la aplicación de los mismos. Las dosificaciones tienen que salir de la receta que les dé un profesional, digamos, un ingeniero agrónomo o algún profesional afín. Digamos, hay que tener muchísimo cuidado y respetar las dosificaciones. Es fundamental, tiene todo un porqué, digamos. Ni hablar de las aplicaciones del agroquímico, donde creo que ustedes juegan un rol importante, porque los momentos óptimos de las aplicaciones muchas veces están dadas por las condiciones climáticas. Es fundamental. Por ahí el ingeniero que determina un día que se tiene que hacer la aplicación no está en el campo, la toma de decisión muchas veces pasan por ustedes, digamos. Entonces me parece importante que tengan en cuenta cuáles son las condiciones climáticas, la temperatura, el viento, para poder realizar una aplicación. Ni hablar antes de realizar una aplicación de un producto fitosanitario, revisar el estado de la maquinaria, revisar las pastillas, los filtros, las bombas. Muchas veces, digamos, cambiando pequeñas cosas, digamos, se producen grandes cambios. Cambiando una pastilla, dejamos de asperjar de más o de menos, los dos generan problemas. Imagínense lo que genera una fruta fresca, digamos, una carga de productos fitosanitarios innecesaria. Digamos, eso creo que lo podemos evitar, es importante que lo evaluemos, digamos. Para eso existen muchos tipos de procedimientos para regular las maquinarias. Ustedes han tenido una charla, digamos, con el ingeniero Pache muy específica sobre esto, pero básicamente me interesaba recalcar esto. Ustedes son los que están en el campo, muchas veces deciden cuando se hacen las aplicaciones. Es importante tener en cuenta cuáles son las características de requerimientos externos que tienen cada uno de los productos fitosanitarios que ustedes aplican. Después es importante tener en cuenta lo que pasa posterior a las mismas. Posterior a las mismas es ideal, digamos, que ustedes informen a sus equipos de trabajo que se realizó una aplicación en un determinado lote y que tengan un tiempo prudencial para poder ingresar al mismo. Según el producto que apliquen están esos tiempos. Y por último, el transporte y el almacenaje de los envases vacíos. Acá volvemos a hablar de algo que seguramente han escuchado un montón de veces, que es el triple lavado. El triple lavado es el lavar 3 veces ese bidón, digamos, vertir ese lavado las 3 veces sobre el tanque donde se encuentra el caldo de cultivo, para no tirarlo en ningún lugar del medio que afecte, y luego perforar para inutilizar eso. Y posteriormente se lo darán seguramente a un equipo de higiene y seguridad que será encargado de guardarlo durante un determinado momento y después dejarlo en los lugares donde haya, digamos, un tema de deposición final. Esas son cuestiones muy importantes. Así que bueno, estas son las cosas que me parecían más importantes rescatar de este título. Fundamental, los equipos aplicadores. Hay de todos los tipos de equipos aplicadores. Perdón, hoy la tecnología es impresionante respecto a aplicaciones dirigidas, digamos, específicas. Ahí vemos un bajo volumen, tal vez en un monte frutal, no sé, no veo bien, pero puede llegar a ser de un nogal. Después vemos los drones, algo que se está usando mucho hoy en minador en situ, para aplicaciones de minador, ya que requieren caldos mínimos, este tipo de productos. Vemos ahí una popular pehuenche, una máquina también que se utiliza muchísimo, digamos, para aplicación de minadores en situ, digamos, también lo utilizan en arándano. Vemos cómo acá es fundamental el tema de la toma de fuerza, y vuelvo a repetir el tema de los chapones protectores para poleas y correa. Acá vemos un Arbus 2000, miren cómo se trabajó bien ahí en los capuchones de los dos extremos. Esto que digo, chequear las bombas de agua, chequear los vientos, chequear las turbinas. Hay algunas máquinas que no presentan ejes cardánicas, sino que hay algunas autopropulsadas y algunas que presentan motores, que estos motores son los encargados de mover las bombas y las turbinas. Esto no puede pasar, no puede haber nunca una máquina que su hélice, digamos, se encuentre sin la parrilla protectora.
fundamental. Fundamental revisar, repito, hacer un checklist de higiene y seguridad antes que salgan este tipo de implementos a trabajar. El EPP, este cuadro se deben haber aburrido de verlo, digamos, es un cuadro ideal del uso de elementos de protección personal, digamos, del CASAFE. La verdad que eso es espectacular, ese es nuestro objetivo, y a veces estamos así, que también está bueno. Esta foto la ponemos a propósito para demarcar si ven algunos el error. Se observan los guantes de PVC, que son muy importantes, un típico mameluco del estilo Tyvek, una semimáscara con un filtro de carbón activado. Me gustan más a mí siempre de un solo filtro, porque veo que las de 2 filtros generalmente son pesadas, se le caen a los operarios, porque ese plástico se va dilatando. Protector ocular y protector auditivo. Las botas de goma, ahora hay un error ahí, siempre la pongo esta foto. ¿Por qué? Porque ese botamanga de pantalón tendría que estar abajo y no cubriendo, porque si no el producto puede ingresar por la pierna al trabajador. Y esto que hablábamos recién, fundamental, armar una cartelería, cuando terminen de ingresar el lote, no tan solo, digamos, cuidar los tiempos de carencia que tienen los productos fitosanitarios para la recolección de la fruta por cuestiones técnicas y comerciales, sino está bueno y es importante que todo el equipo de trabajo sepa que tal o cual cosa se hizo, se aplicó en determinado lote y que tienen que tratar de no ingresar en un determinado tiempo. Eso sería un poquito lo que hablamos, digamos, del tema de agroquímicos. Después vamos a todo un tema, riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico, digamos, es fundamental que tengan en cuenta que la reglamentación, digamos, de la Asociación Electrotécnica Argentina es la que reglamenta esto, digamos, y lo hace a través de normas establecidas por el Ente Nacional Regulador de Electricidad. Todos los tipos de mejoras o nuevas instalaciones que hagamos dentro de un taller, tienen taller, empaque o cualquier tipo de establecimiento, tienen que estar hechos por un personal idóneo. Esto parece exagerado, pero realmente en este tipo de cuestiones tiene que haber un personal idóneo. Es fundamental, digamos, que la mayoría de los implementos tengan puesta tierra. Si pueden tener paradores también. En el caso de esto veo lo que le mostraba una foto, por ejemplo, los que le mostraba una foto, digamos, de una agujereadora vieja, pero miren, con parador, también por ahí va su toma tierra. En ese taller incluso tiene un toma tierra general. Volvemos al caso de la moradora, la foto que le mostré anterior, y se ve más de cerca el parador. El carter de usar sí o sí un protector ocular, digamos, siempre, pero siempre, digamos, señalizar dónde se encuentran los tableros eléctricos. Los disyuntores, muchachos, los disyuntores son fundamentales. A los disyuntores hay que probarlo mínimo una vez a la semana. No se olviden que los disyuntores salvan vidas. Es muy importante tener en cuenta. Este tipo de cuestiones hay que señalizarlas mucho, no hay que cansarse de señalizarlas. A veces se deterioran los carteles, hay que armar, hay que pedir a la DLT la cartelería correspondiente. Y esto sería un poquito para charlar de cuáles son las cuestiones en el riesgo eléctrico dentro de establecimiento. Pero también, digamos, tenemos que tener en cuenta, y creo que ahí tienen un rol fundamental ustedes como encargados, cuando se producen, digamos, instalaciones en campo. Básicamente, doy un ejemplo acá, no sé si se ve bien atrás, digamos, en una quinta de limón, lo que se observa, digamos, por ahí, digamos, es el cableado. Yo creo que ustedes, si bien los técnicos, digamos, técnicos electricistas están al tanto de esto, pero siempre recordar cuál es la altura de los camiones que salen de sus establecimientos, cuál es la altura de elevación que tienen algunos telescopios, digamos, de Manitú o de algunos tractoelevadores. Entonces esas son cuestiones que yo creo que ustedes pueden colaborar con los equipos técnicos contándoles, porque ustedes mejor que nadie conocen lo que pasa en el campo. Después vamos a ir al tema de manejo de materiales, otro título, todo un tema. Siempre recordemos, digamos, que cuando se pueda usar algún auxiliar para hacer el manejo de materiales, es fundamental que lo hagamos. Es fundamental que lo hagamos, que evitemos el esfuerzo si es innecesario, y en el caso de tener que hacer el esfuerzo, bueno, le voy a contar un poco cuál es la técnica de manipulación de materiales. Separen bien los pies, hagan que los operarios separen bien los pies a 50 centímetros, que hagan realizar flexiones de cadera y rodilla, mantener la espalda recta, que la fuerza salga de la cola, digamos, no de la espalda. No girar el cuerpo para evitar lesiones musculares, sobre todo cuando tengo una carga. El traslado de objetos, por favor, mantener la carga siempre cerca del cuerpo, no aislarle, porque se producen lesiones lumbares cuando ocurre esto. Si tienen que trasladar objetos por arrastre, usen el peso del cuerpo para ayudarse, y nunca levanten una carga pesada por encima de la cintura con un solo movimiento. Yo creo que si ustedes pueden bajarle a sus equipos de trabajo este tipo de cuestiones para manipular de forma correcta los materiales, van a evitar una enorme cantidad de accidentes y de incidentes. No lo dejen de hacer. Y otra cosa que me parece importante que recuerden, que las cargas que puede hacer un operario no pueden superar los 50 kilos y no pueden ser más de 10 metros con 50 kilos. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, hay que buscar un implemento auxiliar
para ayudar al operario en esa descarga. Habiendo dicho esto, otra cosa que es fundamental y evita los accidentes estos es la forma de estiva. La forma de estiva, muchos de ustedes conocerán, o son estibadores o alguna vez han estivado, es fundamental realizar buenas trabas. Imagínense que acá la gente pasa, hoy guardamos un material que a posteriori lo usamos, a veces compramos los productos químicos con bolsas o no, digamos, los productos fitosanitarios, abono, lo que sea, lo compramos en mayo y lo vamos a usar recién en la primavera. Cuando empiece la campaña es fundamental tenerlos bien estivados, alejados de la pared, si es posible entarimados. Si el suelo no está muy bueno, es una obligación que estén entarimados. Si seguramente las normativas le dirán eso. Si usan productos, digamos, sólidos, los mezclan en un galpón por una cuestión de espacio con líquido, sí o sí tiene que estar entarimado, por si hay ruptura, digamos, de algún bidón de lo otro, no contamine el otro producto. Esas son cuestiones importantes, detalles que tienen que tener en cuenta a la hora de la estiva. Y de ahí pasamos a otro título, que es el título, digamos, de protección contra incendio. Todo un tema, ¿no? Me parece importante en el tema de protección contra incendio, primero definir qué es el fuego. No se olviden que el fuego, digamos, es una reacción química llamada combustión, que hay tres ejes de esto, tres cuestiones que hacen que se produzca el fuego. Un comburente que es el oxígeno, el calor, digamos que la energía de activación y el combustible. Una quema de rastrojo de caña, para dar un ejemplo de esto, el rastrojo es el combustible, digamos, el comburente es el oxígeno que está circulando, y el calor puede estar originado, una vez que se origina el fuego, digamos, el mismo fuego el que genera el calor, y en otros casos se puede originar, ¿por qué? Por una colilla de cigarro mal apagada, porque estoy en una plantación de caña, había un lote que estaba al lado, no tenía el callejón rastrado, y justo hemos hecho un asado, tomó el mate a la mañana ahí, digamos, y nos olvidó de apagar el fuego. Es fundamental que tengamos mucho cuidado y que entendamos el tema del fuego. Acá quiero mostrar algunas maneras de protección contra incendio. Los productos agroquímicos no pueden ser almacenados juntos con productos inflamables, ¿sí? Las instalaciones y lugares de trabajo tienen que contar con la cantidad necesaria de matafuego y otros sistemas de extinción. Eso generalmente se produce la cantidad de matafuegos que hay en un área está muy relacionado con un estudio que se llama carga de fuego. El fuego es todo un mundo, todo un título para desarrollar, por la diversidad de fuegos que hay y por la característica y por la cantidad de implementos que hay para combatir el fuego. Es muy importante, pero esto es muy importante, proceder a un buen orden y limpieza de todas las áreas. Eliminen el resto de papeles, de cartones, de plástico, de todos los materiales combustibles que haya, de madera, etcétera, que se encuentran diseminados. Y después el otro tema, el quema de rastroja, cuando nosotros tenemos que realizar un fuego, digamos, hoy esta práctica prácticamente no se está usando, pero a veces sí, resto de desmonte o algunas cuestiones. Bueno, acá hay un par de sugerencias que son básicas y vuelvo creo, a hacer hincapié en el rol del encargado. Cuando vamos a manipular fuego, cuando vamos a trabajar con fuego, es importante que si yo le asigno a una persona ese rol, esté informado el resto del equipo de trabajo, siempre delimitar el área, si es posible, con callejones cortafuego, siempre estar atento con distintos implementos por si produce algo, nunca prender un fuego en horas, digamos, que no sean las adecuadas, por ejemplo, horarios de la siesta, digamos, días muy ventosos. No pueden mandar a quemar un resto de desmonte de un monte frutal, digamos, para una renovación un día de diciembre a las 3 de la tarde y que está corriendo un viento infernal, digamos. Hay muchísimos riesgos de que se prenda un fuego, digamos. Entonces hay algunas cuestiones importantes que tienen que tener en cuenta y que están dadas a la prevención del incendio. No fumar en depósito ni escondida, por favor respeten eso. Muchos de los accidentes se producen por eso. No dejar líquidos inflamables cerca de la fuente de calor, fundamental. Colocar matafuego en manguera y en lugares claves, depósitos, talleres, tableros eléctricos, no puse ahí, pero es clave en todos los tractores o en todos los implementos de traslado. No colocar obstáculos cerca de los matafuegos, no podemos un matafuego que esté espectacular en todas las condiciones, pero tenemos que saltar 3 bancos para llegar, eso no puede ocurrir. Conocer los matafuegos de nuestro sector de trabajo, y nosotros tenemos la obligación de conocerlo y hacer que nuestros compañeros y operarios lo conozcan también, es fundamental. La cartelería preventiva, ahí viene un ejemplo, esto que decía, ahí lo pueden encontrar, el que se encuentra a la izquierda de su pantalla es casi imposible encontrarlo, digamos, ahí está hermoso el cartel de extintor ABC, pero se encuentra detrás de ese balde de agua, digamos, de esa regadera. Es fundamental señalizar, chequear que estén en buen estado los matafuegos, se hace chequeo una vez al año, por ahí se contratan compañías que se encargan de ello, ellos mismos hablan y nos hacen recordar, digamos, que el matafuego puede estar vencido.
Hay distintos tipos de matafuegos, solamente lo quiero ejemplificar. Como digo, el fuego es todo un mundo muy específico. Hay matafuegos que abarcan un montón de cosas y hay matafuegos que son específicos. Por ejemplo, el que tienen a la izquierda de su pantalla, que es un matafuego BC, que es característico para oficina, donde hay muchas cuestiones eléctricas que cuando las apagamos no las deberíamos dañar porque son muy costosas. Eso es importante, lo que les decía anteriormente, cuando ustedes, digamos, estén por realizar fuego, hay algunos implementos que a mí me parecen básicos, no son caros para tener dentro de un establecimiento agrícola, estas mochilas hidrantes forestales. La verdad, digamos, que cuando uno la utiliza, un operario, por ejemplo, esto que hablábamos, tiene que salir a quemar un resto que quedó de un desmonte viejo de arándano, digamos, delimita el área, que esa persona vaya con eso, tener un tanque de agua cerca y que todo el equipo de trabajo sepa hablar a Defensa Civil y avisar. Hay millones de cuestiones y procedimientos que debemos tener y que debemos manejar. Es muy importante. Eso sería en cuanto al título de protección contra incendio. De ahí vamos a pasar a vehículos. Yo vehículos simplemente nombro algunas cuestiones. Disculpen, hablo muy rápido, se me llega. Digamos, vehículos, digamos, básicas, esto porque ya lo hemos tratado un poco en tractor, pero no lo quería dejar de mencionar el título. Digamos, si los parabrisas están, que estén en buenas condiciones, digamos, si el tractor y ese modelo tiene parabrisas, el chequeo de los frenos es clave. Y repito, sobre todo en quinta citrícola y en implementos que tienen carga, que aparte, digamos, de la carga que tienen ellos mismos, sus tractores, a veces vamos arrastrando tanques de 8.000 litros para un riego, o una nodriza también, digamos, que puede tener 4.000 litros, chequear los frenos, las barandas laterales son claves para evitar el deslizamiento y los golpes, a veces son bastante graves simplemente por no chequear eso. Transporte de carga, no podemos transportar carga, digamos, con un transporte que no sea el adecuado. No puedo salir con un tanque de 8.000 litros, con un tractor 60 que no lo puede tirar, que no lo puede aguantar, digamos, que me puede arrastrar para atrás. Hay que saber asignar el transporte para cada una de las cargas que decidamos. Muchas veces les toca decidir ustedes eso, es importante. Sean preventivos, exageren en eso, los accidentes de este tipo son muy peligrosos, les repito, y son muy costosos para la vida humana y muy costosos materialmente. Y otro mundo, registro de habilitantes. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos si tenemos registro habilitante acorde para manejar un camión, para manejar un tracto elevador, para manejar un tractor, para manejar una moto, para manejar una camioneta? Es un tema que hay que tratar, que las empresas tenemos que revisar y nos tenemos que capacitar en eso para evitar cualquier tipo de problema y para que la cobertura de los seguros que tengamos, digamos, nos cubra, valga la redundancia. Después viene el tema de explotación forestal. Yo ahí explotación forestal lo dejo de lado porque era muy específico para la explotación forestal, pero me metí en la poda. La mayoría de los montes frutales en algún momento dado, posteriores a la cosecha, tenemos que hacer tareas como las podas. Hay infinito tipo, digamos, de implementos para podar. Trato de poner los que yo considero que hoy son más riesgosos, que son los mecánicos. Después nos encontramos con serruchos, nos encontramos con tijeras, con tijerones telescopios, pero estos implementos me parece que son clave. Les quiero hacer un pantallazo, motosierra. ¿Quién no conoce este tipo de motosierra con esta espada? Allá hay una motosierra más grande, acá hay una motosierra más específica, una podadora neumática. Esta la saco porque la verdad que hace un trabajo espectacular, pero aparte de ello, y le ahorra un montón de tiempo y le hace rendir un montón al operario, pero es un implemento así como es de bueno y eficiente, también es riesgoso. Entonces yo creo que acá teniendo los recaudos necesarios, que son dos, para mí, los más importantes, digamos que hay que tener en cuenta. No se olviden que este implemento es un implemento que la tijera, la fuerza humana para el accionamiento de la tijera, hoy lo hace un gatillo que viene de ese compresor neumático que tiene una presión tremenda y una fuerza y hace que cortemos rama de este grosor. Imagínense lo que pasaría si no tuviéramos un guante de baqueta, un guante acorde, un guante forestal importante. Ni hablemos de esto es fundamental, la mayoría de las ediciones en poda son oculares. Che, ¿y qué importante de esto? ¿Y por qué recalco y muestro muy específicamente este PP? Porque por ahí nosotros decimos, che, vamos a podar, que lleve el protector auditivo, el protector ocular Aníbal, y le damos un protector ocular que se empaña. O sea, la poda tiene un rigor físico muy importante, sea neumático o manual, pero nos genera, digamos, un calor o una agitación general, una respiración distinta. Si nosotros no tenemos el EPP acorde ahí, digamos, generalmente un protector de acrílico en ese caso no serviría para nada, se le va a empañar y lo único que va a hacer va a ser que sea más riesgoso. Entonces, no nos olvidemos de los guantes son clave, guantes de baqueta, si pueden ser puño largo, mucho mejor, y los protectores, digamos, oculares, porque no queremos que pase esto. No queremos que pase esto y esto tenemos que evitar. Y les vuelvo a repetir, con la mecanización de las podas, este tipo de accidentes son más frecuentes. Y por último, pasamos al título que se llama Capacitación y Protección a los Trabajadores.
Bueno, esto es todo un tema. ¿Por qué es todo un tema? Porque yo creo que acá el rol de ustedes es clave, y esto es un temita, lo escribí anoche pensando un poco, le consultaba a otro colega amigo sobre este tema, lo leo, pero después charlamos un poquito sobre esto. Es muy importante que un encargado pueda hacer el aporte al servicio de higiene y seguridad de la empresa, sobre todo porque un encargado conoce a qué tipo de riesgo están expuestos los distintos tipos de trabajadores, según cuál es la función específica de los mismos dentro de la organización. Yo creo que más que ustedes, nadie, digamos, puede conocer, digamos, ¿sí? Cuál es el rol o qué función cumple cada uno de los operarios. Y a veces esas cuestiones son dinámicas. ¿M? A veces Aníbal, digamos, trabajaba de formulador, sí, y de repente, por una cuestión, pasa a ser tractorista. Eso es fundamental que ustedes, digamos, los avisen, lo chequen con sus equipos de higiene y seguridad, obviamente con sus encargados agrícolas, está además seguramente lo charlarán para tomar ese tipo de decisiones, porque muchas veces los higienistas no sabemos, digamos, a qué está expuesto tal o cual trabajador, y para llenar todos estos formularios que son declaraciones juradas legales, digamos, que presentamos como empresa, es fundamental que ustedes expliquen a qué rol está expuesto, y como les digo, es dinámico, es muy raro, sí ocurre, pero a veces no, que uno ingrese a una empresa cumpliendo una función y termine cumpliendo esa función. Muchas veces uno va cambiando, va rotando por distintas cuestiones. Empiezo como un operario normal y termino siendo tractorista, el ejemplo que les quiero dar. Y nadie más que ustedes conoce cuáles son muchos de los probables accidentes que ocurran o los incidentes que se dan de forma frecuente. Entonces esta participación, por lo menos en mi experiencia personal, cada vez que voy a una empresa, charlo muchísimo con los encargados y son aliados clave para mi servicio de higiene y seguridad. Tanto el equipo técnico como los encargados de campo, que son los que destinan muchas veces hacia dónde van los operarios. Esto que le decía, digamos, el registro de trabajadores expuesto a agentes de riesgo de una resolución 490-2003, es una declaración jurada confeccionada por el empleador en la cual se realiza anualmente los relevamientos de agentes de riesgo causantes de enfermedades profesionales. Nunca se olviden que una declaración jurada, hay algunas cuestiones que esas declaraciones juradas tienen que tener sí o sí, que son algunas cuestiones que están basadas sí con las empresas, con algunos datos de las empresas y con algunos datos específicos de los trabajadores. Si bien ustedes no participan en esto, es importante por lo que le acaba de decir, ustedes más que nunca saben si hoy Aníbal dejó de ser tractorista para ser un obrero de campo, para ser un tractorista, entonces por eso lo pongo este formulario aquí, para que estén de acuerdo, para que lo conozcan. ¿Cómo se hace, digamos, y por qué? Porque lo conozcan para que se den de cuenta, porque en estos formularios al final, digamos, hay una identificación de los agentes de riesgo. ¿A qué tipo de agente de riesgo está expuesto el operario? No es lo mismo un operario que formula que un operario que probablemente sea un tractorista donde está expuesto al ruido, donde tiene que tener otro tipo de capacitación. A un operario que formula tendrá una capacitación específica, digamos, para un formulador. Existe muchísimo hoy en el agro la especificidad de cada una de las tareas. Esto no es general, no es un copio y pegue. Cada una de las tareas tiene un riesgo y ese riesgo hay que tratarlo y hay que trabajarlo, digamos. Por eso lo puse ahí. Ahí les doy un ejemplo de los distintos agentes de riesgo más comunes en el agro. Planilla de entrega de PP. Decir, pero la entrega de PP a mí no, bueno, usted por ahí son encargo de taller o encargo de un depósito. Y les quiero avisar que esto es una resolución legal, 299 del 2011. No es que yo voy a anotar en una servilleta, digamos, lo que entrego, sino que hay un modelo. Lo he puesto ahí porque capaz que nos están escuchando en este momento encargo de taller o encargo de depósito. Eso es fundamental. Hay una serie de datos que tenemos, digamos, de la empresa y una serie de datos del implemento y del trabajador que son fundamentales que estén registrados así, ¿ok? Razón social de la empresa, el CUID, la dirección, la localidad, el código postal, la provincia, el nombre y el apellido del trabajador. Yo siempre recomiendo que si son trabajadores que insumen por su tarea determinada cantidad de PP, está muy bueno que tengan su propia ficha, para que sepamos el tiempo que han tenido ese PP y la durabilidad de los mismos. Sobre todo si soy un encargo de depósito, está muy bueno que lo tengamos esa tarea. Después el registro de la capacitación, y che, pero yo no hago un registro de capacitaciones, pero les quiero contar cómo están constituidos. Siempre hay que poner la fecha, siempre el área del grupo de trabajo que está, siempre el disertante, siempre el tema, la duración del mismo, el temario, lo que se ha tratado, hacer un resumen del otro, y acá donde más me interesa que ustedes tengan la cabeza puesta. El participante es fundamental que ponga su DNI, el área o grupo al cual trabaja y su apellido y su nombre. ¿Y por qué les encargo esto a ustedes, gente? Porque generalmente, che, termina la capacitación, tenemos que salir a pulverizado, ya termina y me quiero ir a la casa y se va Aníbal sin firmar. No, es fundamental.
el ejercicio termina con la firma y acredita la capacitación, y acredita el entendimiento de esa capacitación. La capacitación de ustedes, la capacitación que ha tenido cualquier sector de la empresa. Entonces es fundamental la firma del área o grupo de trabajo y la firma del capacitador, obviamente, y la matrícula que corresponde, digamos. El programa de capacitación, si bien lo hacen los equipos de higiene y seguridad de las empresas, yo vuelvo a insistir que el programa de capacitación son específicos. Ustedes saben cuáles son los operarios que trabajan en cualquier lugar, digamos, más allá que nosotros los demos por el RAR, por cualquier nómina, digamos, a la ART, pero ustedes saben que eso es dinámico, ustedes saben cuáles son las falencias que hay dentro de los equipos de trabajo. Entonces, ese rol clave, por lo menos a mí, me gusta cuando voy a un establecimiento charlar y fijarme cuáles son las personas que trabajan y cuáles son las características, digamos, que tienen esas personas. No es que son ni buenas ni malas, sino que ustedes, por características particulares de algunos operarios, designan un tipo mucho más concentrado, probablemente esté en una operación un poco más riesgosa que otro que no lo sea, que sea alguien más disperso, y esa persona tendrá esas características. Entonces me parece importantísimo este laburo, este trabajo en equipo entre el encargado, digamos, y el equipo de higiene y seguridad. Y bueno, por último, no olvidar, esto me parece importante, tener en cuenta, el talento gana partidos, digamos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Nosotros, por nuestra actividad, trabajamos en equipo, ustedes son un rol clave dentro del equipo, son el nexo, como empecé la conversación a veces, entre los equipos técnicos, la gerencia incluso, o los equipos de higiene y seguridad, con el resto de los operarios. Es fundamental que pregonen todo esto que estamos hablando con el ejemplo, digamos, pregunten, sean curiosos, no duden, manifiesten a sus compañeros lo que ocurre, expliquen lo importante que es, que así como tienen muchos derechos, tienen muchas obligaciones que tienen que cumplir, y el objetivo que tenemos que tratar de lograr, gente, es el siguiente, es como hemos salido de nuestra casa, volver. Así que bueno, le agradezco la atención, muchísimas gracias, y disculpen si hablé muy rápido. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Aníbal, muy buena la capacitación. Creo y coincido que a todos nos gustó. Sí, son varios los temas que tocaste, algunos ya lo tocó el ingeniero Mocoroa, el ingeniero Pache también, y está bueno que vos lo reforcés. También está bueno esto de que hablaste de las capacitaciones, que es un poco el origen de estas capacitaciones que llamamos por la número 8, que el personal de campo y de empaque, que es para quienes destinamos estas capacitaciones, esté al tanto de todo esto, de las actualizaciones. Así que, bueno, también ya estamos dando el anticipo de que vamos a seguir con las capacitaciones el año que viene. Desde la ABC ya nos siguen apoyando, desde RADE también, para que continúen las capacitaciones el próximo año. Bueno, vamos a la sección preguntas y respuestas. Espectador anónimo, que no sé todavía cómo se llama. Me gustaría saber qué criterios a tener en cuenta para planificar la capacitación del personal en higiene y seguridad. ¿La entendés la pregunta, Aníbal? ¿Cuáles son los criterios para tener en cuenta para planificar una capacitación de personal en higiene y seguridad? ¿Qué opinas? Yo es como que lo que trato de manifestar todo el tiempo en la charla. La capacitación tiene que ser específica. Hay capacitaciones que son generales, pero hay capacitaciones que tienen que ser específicas. El diseño de una capacitación tiene que estar dada según la tarea que vamos a realizar. Creo que hay conceptos que le caben a toda la generalidad de la ley y hay otros que no. Entonces yo siempre recomendaría ver cuál es la tarea que vamos a realizar para a partir de ahí generar una capacitación. Bueno, y parecida a esto de la misma persona, pregunta qué capacitaciones deberíamos incluir o qué criterios deberíamos tener en cuenta para elegir el tipo de capacitación. O sea, ya está respondida. Porque es lo que decía, yo trato de dar un pantallazo general de un montón de tareas, de un montón de capacitaciones que ustedes mismos han ido dando en esta excelente iniciativa, específicas, digamos. Yo lo que trato, ante el rol del encargado, que a veces, por eso traté de dar la definición, que tiene todo un mundo, el que todo eso abarca él, que un poco de cada cosa él pueda saber, sin descartar que cuando se produce una capacitación específica dentro de una empresa, es fundamental que el encargado esté en ella. Bien. Bueno, esperando a ver si alguien más quiere hacer alguna consulta, les recordamos el mensaje de Renatre, Lorena, que ya pasó ahí el link en el chat. Así es, para que abran ese link, contesten las pequeñas preguntas y podamos cargarle en su historia laboral la participación en estas capacitaciones.
Bien, dice, el botiquín, ¿dónde debe quedar? ¿Cuál es el lugar apropiado? Si bien lo mostraste y dijiste que Sí, no, sí, que es lo sí. que no se debe hacer, ¿en qué lugar sugerís? Bueno, yo sugiero, por ejemplo, hay lugares básicos, digamos, donde generalmente hay muchos implementos que sean riesgosos, yo tendría un botiquín. Y no hablo del botiquín, me gustaría que hablemos de los botiquines. ¿Mm? Mm, ¿Mm? no sabía Porque eso. si el botiquín está en el taller y el taller queda a 30 cuadras de donde estamos y bueno, y tengo un accidente afuera porque un operario está trabajando, también creo que podríamos tener botiquines móviles, botiquines para una determinada tarea. Si un grupo de trabajo se sale del establecimiento y se genera un nuevo núcleo de trabajo, sería importante tener un botiquín ahí. No tratemos de tomarlo el botiquín como un implemento solamente para cumplir la normativa, sino que busquemos que ese botiquín esté cerca siempre de las tareas más riesgosas o donde estén los implementos más riesgosos. ¿Mm? No sé si está... Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, no aparecen más preguntas, razón por la cual la daríamos por finalizada la etapa esta de las preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todos. Nos falta todavía una última capacitación que va a ser sobre COVID y dengue. La dejamos para el último en esta serie de capacitaciones debido a la importancia del tema, que bueno, es de público conocimiento. Así que, bueno, si Dios quiere, el próximo martes a las 10 de la mañana los esperamos para la capacitación que estará a cargo del ingeniero Mocoroa. Muchas gracias a todos, muchas gracias Aníbal, muchas gracias Lorena y los despido hasta la semana que viene. Muchísimas Hasta la gracias. semana que viene. Gracias. Cualquier duda, Guillermo, discúlpame, mis datos los pueden consultar, digamos, y cualquier duda que se le haya quedado colgada, me la mandan por mail y si las conozco, las respondo. ¿Mm? Si podés decirle el mail, Aníbal, tu mail. Mi mail es aníbal.garciaromano, todo junto, aníbal.garciaromano, todo junto, @gmail.com. Igual yo les dejo los datos a vos, Guillermo, y a Lorena por si algún participante lo requiere. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, un gusto, hasta Gracias, luego. muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, me desconecto ya. ¿Sabes? Bueno, muchas gracias, Lorena, que estés bien. De nada, ingeniero, hasta luego. Un gusto. Me interesa mucho que te